Hola, hola. Para la factorización requerimos de operaciones mentales de suma, resta, multiplicación y división. Si en alguna de ellas encontramos dificultades es necesario trabajar en reforzarlas. En la descripción del video aparecen unos enlaces de acceso directo sin publicidad y uno de ellos es el mapa mental de factorización, el cual es una guía de cómo abordar y solucionar cualquier problema de factorización. Otro enlace es un PDF que contiene los ejercicios resueltos en la explicación. También encontramos un taller de ejercitación, el cual consta de 10 ejercicios estratégicos, los cuales pueden ser resueltos luego de ver el video y así poder evaluar lo aprendido. Durante la explicación se hará uso de una herramienta súper poderosa que nos ayudará a validar nuestro aprendizaje. Entremos en materia. Revisamos entonces nuestro mapa mental de factorización y encontramos que la factorización no es otra cosa sino expresar mediante la multiplicación de factores el polinomio. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, lo primero es buscar el factor común y para ello vamos a dividirlo en dos partes, en una parte literal y en una parte numérica. En la parte literal vamos a identificar una letra que se encuentre en todos los términos y si aparece entonces escogemos el exponente más pequeño que ella tenga. En la parte numérica entonces debemos seleccionar el máximo común divisor de todos los coeficientes de cada uno de los términos. Si no se tiene entonces seleccionamos la unidad. Y acá también nos está diciendo, hey, debemos tener cuidado con los signos menos o los signos negativos. Entonces vamos a resolver estos ejercicios que tienen que ver con factorización por factor común. El primero entonces tenemos 12x más 8y. Para la parte literal buscamos las letras que estén en todos los términos. El primer término 12x está la x, en el segundo término 8y está la y. No hay una letra que esté en ambos términos, entonces descartamos las letras. Vámonos con los números. En los números entonces nosotros decimos máximo común divisor de 12 y 8, ese es el 4, el número más grande que pueda dividir de manera simultánea al 12 y al 8. Entonces dejamos 4 que sería nuestro factor y escribimos por factor de quién. Entonces abrimos paréntesis y aquí comenzamos a pensar de dos maneras. Una a través de la división. Por ejemplo, 12 dividido 4 nos da 3 y aquí lo escribimos, dejamos la letra. La otra forma es pensar que ¿por qué número multiplico al 4 para que me dé 8? Eso es el 2. Debo tener cuidado con los signos. 4 por 2 me da 8, 8y. Listo. ¿Cómo yo sé que mi factorización es correcta? Lo primero que debemos hacer es aplicar la propiedad distributiva. Entonces distribuimos los elementos, repartimos el 4 y nos queda 4 por 3, 12x, 4 por 2, 8y y nos damos cuenta entonces que esto nos da exactamente lo mismo que el mismo problema que nos habían dado acá. Aquí debemos tener cuidado con los signos. Para el siguiente, entonces, nosotros vemos que si hay letras, ¿sí? La A está en ambos términos, entonces seleccionamos la A y de ella le escogemos el exponente más pequeño, en este caso es 2. Lo mismo para la B, está en ambas y escogemos el exponente más pequeño que es 1. Recuerda que si el exponente no se escribe es realmente porque es 1. Ahora, a nivel de números, escogemos el número, el máximo común divisor entre 24 y 36. El número más grande que los divide a los dos es el 12, ¿sí? Y ahora, todo esto es que nuestro factor de quién, entonces lo que queda lo dejamos en paréntesis. Ahora vamos a pensar, ¿por qué número multiplico el 12 para que me dé 24? El 2. ¿Por qué número multiplico el a cuadrado para que me dé a la 3? Pues por a. ¿Por qué número multiplico el b para que me dé b cuadrado? Entonces por b. Para el siguiente, ¿por qué número multiplico el 12 para que me dé 36? Eso es el 3. ¿Por qué número multiplico a cuadrado por b para que me dé a cuadrado por b? Eso es 1, o sea que lo dejamos así. Entonces ya tenemos nuestra factorización. Debemos verificarla. ¿Cómo la verificamos? Aplicando entonces nuevamente la propiedad distributiva. Y al distribuir entonces nosotros ¿qué tenemos? 12 por 2 nos da 24. A cuadrado por a nos da a la 3. B por b, b cuadrado. Y acá el siguiente entonces queda 12 por 3, 36. Y las letras a cuadrado b, entonces como acá no tiene letras nos quedan las mismas letras, a cuadrado b. De esa manera entonces
nos damos cuenta que ambas son iguales, entonces nuestra factorización es correcta. Para la siguiente, entonces, nosotros ¿qué vamos a decir? Esto es 9x cuadrado. Bueno, está la x en los tres términos, entonces seleccionamos la x. Y el exponente más pequeño es 2, 4, el 2 es el número más pequeño. Ahora a nivel de números, tenemos el 9, 17 y 21. ¿Cuál es el máximo común divisor? No hay uno común entre ellos, entonces como no hay uno, dejamos acá a nivel de números el 1. Y entonces ahora vamos aquí a hacer las respectivas divisiones. ¿Por qué número multiplico el 1 para que me dé 9? Por el 9. Y el x cuadrado para que me dé x cuadrado, pues 1. Entonces acá no necesitamos la x. En la siguiente, ¿por qué número multiplico el 1 para que me dé 17? Ojo con el signo, es 17. Listo. Y acá, ¿por qué número multiplico el x cuadrado para que me dé x a la 4? Será x cuadrado. Lo mismo acá, entonces, más 1 por 21, entonces, y acá x cuadrado, ¿por qué número lo multiplico para que me dé x a la 5? Esto es x a la 3. Yo puedo verificar mi factorización aplicando la distributiva. Ya no lo vamos a hacer, vamos a hacerla mentalmente. 9 por 1, 9x cuadrado, menos 17x cuadrado por x cuadrado me da menos 17x a la 4. Y 21x a la 3 por 1x a la 2 me da 21x a la 5. Ya queda verificado. Ahora tenemos este ejercicio, entonces, que es de factorizar, pero es que el factor común no es solamente con la parte literal, puede ser también pensada en textos largos. Por ejemplo, si yo digo que x factor, por ejemplo, de Sara menos 3 factor de Sara, entonces aquí el factor común a nivel de letras que estén en ambos va a ser Sara, y yo puedo pensar en que Sara lo puedo sacar como factor común. ¿De quién? ¿Por qué número multiplico a Sara para que me dé x por Sara? Pues entonces va a ser x. Y acá va a ser, ¿por qué número multiplico a Sara para que me dé 3 Sara? Entonces por 3, teniendo cuidado con los signos. De esta manera entonces yo puedo pensar que vamos a pensar en que ese factor común puede ser una letra sencilla o puede ser una combinación de letras. De esta manera entonces, si yo asocio esto, identifico que el Sara es una combinación de letras de la S, de la A, de la R, de la A, y que podríamos pensar que allí hay una suma de letras para formar la palabra Sara. Si entendemos esto, entonces podemos jugar con este ejercicio que nosotros tenemos acá. Y acá lo podemos factorizar, entonces, haciendo de la siguiente manera. Aquí aparece nuestra palabra común. Esto podríamos imaginarlo tal cual nosotros lo tenemos acá. ¿Listo? ¿Y qué vamos a decir? Entonces, ese va a ser mi factor común. Entonces va a quedar x menos 1, ¿factor de quién? Entonces, cuando llego a factor, escribimos por y abrimos paréntesis. ¿Factor de quién? Todo este número, x menos 1, ¿por quién lo multiplico para que me dé este primer término? Lo multiplico por x. O en otras palabras, es pensar que como ya está este término, entonces, ¿qué es lo que queda? Queda esa x. Es otra forma también de verlo. Menos, entonces aquí vamos a escribir el menos. Si ya escribimos este término, está acá completamente, entonces ¿quién queda? Nos queda el 3, entonces acá vamos a escribir el 3 y esa es mi factorización. Habíamos dicho que íbamos a utilizar una herramienta súper poderosa para trabajar esto de la factorización, y ella es Wolfram Alpha. Básicamente es una herramienta que se encuentra en línea, es gratuita, es muy fácil de usar, es muy intuitiva, entonces no hay dolores de cabeza. La dirección es www.wolframalpha.com, y para factorizar entonces tenemos que escribir una expresión. Lo único que tenemos que hacer es escribir factor y dentro de paréntesis circulares, entonces dentro de los paréntesis vamos a escribir la expresión. Por ejemplo, nosotros teníamos acá 24 a la 3b cuadrado, vamos a escribir esa misma, la vamos a escribir acá. Entonces esto va a ser 24 por a. Aquí la potencia es este circunflejo o este gorrito, entonces a la 3 por
y acá escribimos b circunflejo. Ese tiene que buscarlo en el teclado, va a depender del teclado para que nos aparezca ese circunflejo, más 36 por a cuadrado, entonces lo mismo por b. Y así de sencillo es. Entonces lo único que tenemos que hacer es presionar, y cuando presiono esperamos, y él acá ya nos está diciendo, acá queda ya la factorización, mire, 12a cuadrado b, entonces ahí está, 12a cuadrado b nos dio exactamente lo mismo más 2b. Pero esa factorización también podría ser como la última que nosotros teníamos acá, mire, esta que aparece acá, la podemos también colocar ahí, sin ningún problema. Entonces, ella va a ser x por, entonces, x menos 1 menos 3 por factor de x menos 1. Y cerramos paréntesis. Ahí hay que tener mucho cuidado cuando abrimos y cerramos paréntesis. Presionamos enter y mire que aquí ya nos va a dar la respuesta. Él nos la factorizó y quedó x menos 1 por x menos 3, y si nos damos cuenta aquí está, coincide exactamente con lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que ya estamos en capacidad de desarrollar los ejercicios que dejó propuestos ese taller de ejercitación. Muchas gracias por apoyarnos, nos vemos en el próximo video.